En este vídeo os voy a explicar la metodología de Stay at Home and Learn English. Para ello, me gustaría empezar desmontando tres mitos que he visto durante mi experiencia y que os ayudarán a entender mejor dicha metodología. El primero es acerca de la inmersión. ¿Cuántos padres envían a sus hijos a estudiar al extranjero para que se empapen del idioma y, sin embargo, estos vuelven con el mismo nivel de inglés o habiendo mejorado muy poco? Es normal, la inmersión es inútil o incluso contraproducente si no se tiene un buen nivel antes de ir. Si alguien no sabe nadar y lo lanzas a una piscina, lo más probable es que se ahogue. Obviamente hay excepciones. Alumnos con un nivel de FIRST notan mejoras al vivir durante un tiempo en el extranjero. Esto es porque pueden entender lo que oyen y comunicarse con el resto. Sin embargo, aquellos que no tienen suficiente nivel como para entender lo que les dicen o que no son capaces de hacerse entender, no solo no aprenden nada, sino que pueden frustrarse y pensar que no sirven para aprender inglés. Además, la inmersión requiere de unas capacidades económicas que no todo el mundo tiene. Por lo tanto, estoy bastante en contra que la punta de lanza del aprendizaje requiera el viajar a un país extranjero. Otro mito muy extendido, sobre todo en las academias, es que hacen falta años para desarrollar un buen nivel. Esto es una verdad a medias. Aparte de mi experiencia personal durante los 6 meses que preparé el examen de IELTS, me gustaría explicaros una anécdota que ilustra bastante bien este mito. Yo, durante los 4 años de secundaria, más los 2 de bachillerato, realizaba 3 horas obligatorias de inglés en el colegio, y mi nivel apenas mejoró en esos años. En cambio, en la universidad, a causa de que 3 asignaturas se impartían en inglés, tuve que ponerme al día y en cosa de meses logré alcanzar un buen nivel de listening y reading, cosa que en 6 años de enseñanza obligatoria no había conseguido. ¿Por qué? Muy sencillo, metodología. ¿Cómo aprendíamos a leer textos en inglés en clase? ¿Os acordáis? Los métodos eran leer en voz alta, hacer ejercicios de workbook o simplemente nos mandaban leer un libro para casa. No sé a vosotros, pero a mí nunca me funcionó esa metodología. ¿Qué es lo que cambié en la universidad? Pues primero hice una lista del vocabulario específico que me iba a encontrar, es decir, si estoy haciendo una asignatura de historia, buscar las palabras que más se repiten en esta temática y que son claves para la comprensión del texto, acostumbrarme a ellas, tenerlas al lado y entonces empezar a leer y si hacía falta consultar las palabras que necesitara. Aprender a leer usando el contexto, no intentando saber qué quiere decir cada palabra. Con un poco de práctica, enseguida mejoré mi nivel de reading. Con la misma metodología, un poco adaptada, conseguí más adelante un nivel de reading equivalente al Proficiency en IELTS, la prueba de nivel que me pedían para entrar en la Universidad de Nottingham. En cuanto al listening, el método en clase eran casetes con conversaciones y ejercicios. No es un mal sistema, pero los hay mejores, y el mejor de todos habéis oído hablar de él. No estoy descubriendo el fuego si os digo que el mejor método es ver todas las películas y series en inglés, primero subtitulado al español y luego, a medida que vas adquiriendo un buen oído, pones los subtítulos en inglés. Pero no solo películas y series, también YouTube. Nos pasamos el día consumiendo multimedia. Si lo consumo en inglés, estaré mejorando mi nivel cada vez que coja el móvil, el iPad o la tablet. Pero ¿por qué es mejor esto que cassettes en clase? Muy sencillo. Un capítulo de una serie como Juego de Tronos dura aproximadamente 1 hora. Pues si lo ves en inglés, es como si hubieses estado 1 hora haciendo ejercicios de listening. Pero lo mejor es que normalmente no vemos solo 1 hora de contenidos multimedia a la semana, sino muchas más. Todas esas horas se convierten en horas de listening. Eso hace que nuestro nivel crezca exponencialmente en pocas semanas. Lo mejor de todo, además, es que al ver los subtítulos en inglés o oír las frases, también retenemos el cómo se construyen dichas frases y las expresiones que se usan en la serie. Luego, cuando practicamos el speaking, usamos esas frases por imitación. Y es que hablar un idioma está muy relacionado con la imitación. Piensa en un niño que aprende a hablar. Él no sabe que mamá es mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. No, el niño ha asociado una imagen de la madre y al sonido mamá y lo ha imitado. Pues de una forma parecida, tú harás lo mismo, imitarás a los personajes de las series, películas, de los vídeos que veas, y los usarás para comunicarte en inglés. Otro mito importante es que para aprender speaking hay que hablar con un profesor nativo de forma regular. Eso también es medio cierto, pues es verdad que un profesor nativo nos ayudará a mejorar nuestra pronuncia o detectará rápidamente nuestros errores. Sin embargo, todo depende de nuestro objetivo. Un profesor nativo yo lo recomendaría para un examen de proficiency, pero para nada a alguien que está empezando o que su nivel no sea muy bueno. ¿Por qué? Muy sencillo. Este al ser nativo nunca ha aprendido de forma consciente el idioma,
o no lo ha aprendido igual que lo aprende un alumno español. No tiene por qué saber cómo enseñarte a ti. Es como si te pidiera que tú enseñaras castellano a una persona inglesa. No sabrías por dónde empezar. Además, ocurre algo parecido a lo que pasa con la inmersión. Si no tienes un buen nivel, te va a costar comunicarte con el profesor, algo que considero que es básico para aprender. Puede que os estéis preguntando, vale, esto de los mitos está muy bien, pero ¿para qué me sirve? Bueno, sirve para entender el porqué de la metodología de Stay at Home and Learn English, la cual, si tuviese que estructurarla por pasos, tendría este orden. El primero, vamos a conocer al alumno, sus intereses y sus objetivos. Aprender inglés por aprender puede ser una tarea muy pesada. Es mucho más efectivo enfocarlo a los intereses del alumno y a sus objetivos. Por ejemplo, si el alumno tiene interés en el fútbol y quiere simplemente mejorar su inglés para poder viajar en un país extranjero, relacionaremos el temario con el fútbol y el tema de viajar. Segundo, desmenuzaremos el inglés. Dividiremos en secciones lo que el alumno quiera aprender. Siguiendo el ejemplo anterior, necesitaremos dentro del listening que pueda entender conversaciones en distintos campos semánticos, dentro del reading que pueda leer textos sencillos como carteles, menús, instrucciones en caso de incendio, yo qué sé. En speaking que pueda socializar y comunicarse con los lugareños. Chip talk o charla informal y algunas conversaciones típicas, como las que pueda tener en el hotel o el restaurante. Y en cuanto a writing, realmente con que sepa escribir un mail sencillo ya bastará. Tercero, practicar no solo en clase. Encontrar formas de practicar en ratos muertos, como cuando estás esperando el bus, pues en vez de jugar al Candy Crush, te pones un vídeo de YouTube en inglés subtitulado, por ejemplo. Cuarto, entender el inglés. Por supuesto que no todo es ver vídeos y hablar, también hay que entender la gramática y aprender vocabulario. Para ello usaré temáticas que entretengan al alumno y sistemas que no estén basados en la simple repetición, como por ejemplo el uso de memotécnicas. Quinto, evaluar. Es muy importante evaluar los progresos del alumno. Y con evaluar no me refiero solo a hacer un examen, sino ver cuáles son los puntos fuertes que tiene, los puntos flacos. Evaluar también si el sistema de enseñanza que estoy utilizando con él está funcionando. En el caso de alumnos menores de edad, esta evaluación también se la comunicaré a sus padres, como es obvio. Pues hasta aquí el vídeo en el que explico la metodología de Stay at Home and Learn English. Espero que os haya gustado y bueno, muchas gracias y nos vemos en clase.